En este vídeo vamos a repasar las distintas distancias entre elementos del espacio: punto recta, punto plano, plano plano, recta plano y recta recta. Todas las distancias que vamos a calcular son las distancias mínimas, es decir, la distancia que se mide de forma ortogonal. Vamos a empezar con un ejemplo de la distancia de un punto a una recta. Vamos a tomar como referencia esta recta y este punto y queremos medir esta distancia, que es la mínima que hay entre el punto y la recta. Lo que vamos a hacer es coger un punto genérico de la recta R que conviene tener en paramétricas. Para ello vamos a poner R como la recta cuyas ecuaciones paramétricas son x y z igual, ahora el punto representante que sale del numerador, 1, menos 1 y 0, y el vector director que lo sacamos del denominador como siempre. Pues más 2 lambda, menos 1 lambda y más 1 lambda. Esto quiere decir que todos los puntos de la recta, y en concreto el punto Q, va a tener coordenadas 1 más 2 lambda, menos 1 menos lambda, lambda, x y z de la parametrización. Vamos a calcular ahora el que sería el vector PQ o QP. El vector PQ son las coordenadas de Q menos las de P, es decir, 1 más 2 lambda menos 1, que queda 2 lambda, menos 1 menos lambda menos 0, pues menos 1 menos lambda. Y la última, lambda menos 2. Este vector tiene que ser perpendicular a la recta y por tanto tiene que ser perpendicular al vector director U sub R. Luego lo que vamos a imponer es que el vector PQ, producto escalar el vector UR, tenga que dar 0. Vamos a hacer entonces 2 lambda menos 1 menos lambda, lambda menos 2, multiplicado de forma escalar por el UR, que lo sacamos como antes del denominador, 2 menos 1, 1, va a tener que dar 0. Vamos a ir haciendo las operaciones. 2 lambda por 2, 4 lambda. Menos 1 menos lambda por menos 1 va a ser más 1 más lambda. Y lambda menos 2 por 1, pues lambda menos 2. Esto debería ser igual a 0. Contabilizamos todas las lambdas, que serían 6 lambda, y en cuanto a término independiente, menos 1 que pasa sumando. De esta manera, lambda es un sexto. Esto quiere decir que para lambda igual a un sexto, el punto Q es precisamente el que cumple que el vector PQ es ortogonal a la recta. De manera que podemos volver aquí y hacer que lambda valga un sexto para calcular las coordenadas del vector. Una vez sustituimos lambda y calculamos las coordenadas del vector, que por cierto no podemos ni multiplicar ni dividir por ningún número, es decir, hay que quedarse exactamente con este vector PQ, la distancia de P a Q y por tanto la distancia a la recta va a ser el módulo de este vector. O sea que la distancia de P a la recta es lo mismo que la distancia de P a Q y por definición la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que los une. Luego habría que hacer la raíz cuadrada de un tercio al cuadrado, que es un noveno, más 7 sextos al cuadrado, 49 partido de 36, más 11 sextos al cuadrado, 121 partido de 36. Hacemos las operaciones y sale, haciendo la raíz del 36 que queda en el denominador, raíz de 174 partido por 6 unidades de longitud. Vamos entonces al siguiente tipo de ejercicio. Ahora buscamos la distancia de un punto a un plano. Bueno, pues existe una manera de hacerlo, que sería sacar la recta perpendicular al plano que pasa por P, hallar el punto de corte de la recta con el plano, vamos a llamarlo Q, y hallar la distancia de P a Q. Es decir, una estrategia parecida a la de antes. Pero hay una fórmula directa para hacer esto. La distancia de un punto con coordenadas P1, P2 y P3 al plano, que está en ecuación de forma general, es el módulo
de sustituir el punto en la ecuación general, es decir, A por P1 más B por P2 más C por P3 más D, esto en valor absoluto, todo ello dividido entre el módulo del vector normal al plano, es decir, la raíz de A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Esto directamente va a dar como resultado la distancia del punto al plano y es una fórmula muy útil. La distancia de plano a plano. Bueno, pues habría que comprobar que los planos son paralelos mirando, por ejemplo, que los vectores normales lo son. Una vez hemos comprobado eso, bastaría con coger un punto de uno de ellos y hallar la distancia al otro plano, tal y como hemos hecho en el caso anterior. Es decir, que el primer paso, vamos a ponerles nombre, este es pi1, este es pi2. Cojo un punto en pi1. Y paso 2, decir que la distancia de pi1 a pi2 va a ser lo mismo que la distancia de p a pi2. Utilizamos entonces la misma fórmula que ahí. Y la distancia de una recta a un plano, pues igual suponiendo que la recta y el plano son paralelos, y eso lo podemos ver comprobando que el vector normal del plano es perpendicular al vector director de la recta. Es decir, viendo que el normal por U sub R en producto escalar es igual a 0. Una vez hemos comprobado eso, porque si no la distancia sería 0 por ser la distancia mínima si se cortan, pues una vez comprobamos que tenemos esta situación, sería la misma estrategia. Cogemos un punto cualquiera de la recta y como antes hallamos la distancia al plano. De manera que, lo primero, compruebo que R es paralelo a pi. Una vez vemos que esto es así, que debería serlo, elegimos un punto de la recta y como último paso calculamos la distancia de la recta al plano simplemente haciendo la distancia del punto al plano. De nuevo, la fórmula de antes. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Y la última de todas las situaciones es quizá el caso más largo, pero no difícil. La distancia de recta a recta. Bueno, pues si las rectas se cortan, la distancia es 0. Si las rectas son paralelas, el problema es muy sencillo porque podríamos hacer la siguiente estrategia. Si tuviéramos esta situación y compruebo que son paralelas, podría coger un punto de R y ver la distancia a la otra recta haciendo exactamente lo que hicimos en el primer caso. Es verdad que esto no suele pasar. Lo que suele pasar es esto, que las rectas se cruzan en el espacio. Lo que tendríamos que hacer entonces es hallar esta recta T, que es la perpendicular común, T perpendicular común a R y S. Si queréis recordar cómo se hace esto, hay un vídeo sobre ello. Una vez tenemos la recta perpendicular común, vamos a hallar el punto de corte de esa perpendicular común con R, es decir, este punto de aquí. Vamos a llamarlo pues, P sub R. Y también vamos a hallar la intersección de la perpendicular común con la otra recta. Es lo que vamos a llamar P sub S. Una vez tenemos esto, la distancia sencillamente va a ser esta de aquí, el módulo del vector que conecta PR y PS. Habría que hacer el vector PR-PS y sacar el módulo. Luego es una estrategia muy sencilla. Vamos a hacer entonces, para terminar, un ejercicio en el que recojamos todos estos casos de aquí. Tenemos dos planos y queremos hallar la distancia entre ellos. Lo primero sería comprobar que son paralelos. Para ello, vamos a sacar sus vectores normales, 2 menos 3, 4, y n2, 4 menos 6, 8. Como se ve que uno es el doble del otro, pues son linealmente dependientes y por tanto, sí, los planos son paralelos. Ahora bien, una vez hemos hecho esto, basta con
coger un punto que lo vamos a llamar P1 en Pi1. ¿Qué punto? Pues vamos a hacer, por ejemplo, que la x valga 0, podría ser cualquier otro valor, pero la x quizás es más sencillo. Y cogiendo este valor de x, vamos a sacar la y la z. Pues fijaos, menos 3y más 4z menos 1 igual a 0. Pues lo mismo, la y, por ejemplo, voy a decir que valga 0 también. Y entonces únicamente me va a quedar sacar la z, porque lo que busco es un punto cualquiera. De manera que z va a ser un cuarto. Así, el punto P1 va a ser el 0, 0, un cuarto. Y ahora este problema se ha transformado en hallar la distancia de P1 al plano Pi2. Para ello, vamos a coger la ecuación general de Pi2 y vamos a sustituir las coordenadas de Pi1, es decir, vamos a utilizar la fórmula de antes. Pues la distancia de Pi1 a Pi2 es lo mismo que la distancia del punto P1 a Pi2, y esto es el valor absoluto de 0. Aunque sean ceros, pues lo voy a hacer para que quede clara la fórmula. La primera coordenada, pues 0 por 4, o sea, 4 por 0, más o menos 6 por 0, pues 0 por menos 6. Y luego más 8 por z, que aquí vale un cuarto, y falta la d, menos 2, y esto en valor absoluto, todo ello partido de la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado. Es decir, 16 más 36 más 64. Esto sale 0, 0, 8 cuartos que es 2, menos 2, 0. Fijaos, en el numerador sale 0. Abajo sale raíz de 116, pero la verdad es que no importa mucho porque 0 entre algo va a ser 0. ¿Qué pasa aquí? Que la distancia entre los dos planos es 0 porque si os fijáis, las ecuaciones son proporcionales. Es decir, se cumple que la proporción de ABCD es la misma. Pi2 es pi1 multiplicado por 2 y eso significa que los planos son coincidentes. Luego, sacar la distancia entre dos planos paralelos es una manera de darse cuenta de si son paralelos realmente o son coincidentes. En este caso, pues 0. Y eso significa que pi1 es lo mismo que pi2. Son coincidentes. Vamos a hacer otro. Bueno, pues en este caso, si os fijáis, sí que se ve que se multiplica ABC por menos 1 para pasar de uno a otro, luego van a ser paralelos seguro o, en el peor de los casos, coincidentes, pero la relación entre las Ds no es de multiplicar por menos 1. Luego, sí que también podemos asegurar que no son coincidentes. Bueno, pues podemos hacer la misma estrategia de antes, coger un punto de Pi1 y sustituirlo en Pi2 en la fórmula de antes, o os cuento una manera alternativa. Existe una fórmula en la que si Pi1 y Pi2 comparten la misma ABC, y esto es importante, si ajustamos las ecuaciones para que tengan el mismo vector normal exactamente, entonces podemos hacer simplemente la diferencia entre d y d', o sea, la diferencia entre las d's en valor absoluto, entre la raíz cuadrada del módulo del vector normal. Esta es una manera alternativa cuya demostración es muy sencilla y tiene que ver con la sustitución de un punto en el plano. Vamos a hacerlo en esta ocasión de esta manera. Lo primero es que no tenemos exactamente la misma d y para empezar, pues ni siquiera esta está igualada a 0. Luego, pi1 sería menos x más 2y menos z menos 5 igual a 0. Es importante tenerlo así para no equivocarse. Y la voy a multiplicar por menos 1
para que ahora sí comparta A, B y C con el otro plano. Una vez lo tenemos así, nos vamos a fijar únicamente en las Ds y decimos que la distancia entre pi1 y pi2 es el valor absoluto de 5 menos 3 y ahora el módulo del vector normal. El vector normal tiene coordenadas 1, menos 2, 1. Y es por ello que su módulo sería la raíz de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Va a quedar entonces valor absoluto de 8 entre raíz de 6. Podríamos, si queremos, racionalizar 8 raíz de 6 partido por 6 y ya por último simplificar el 8 sextos entre 2. 4 tercios raíz de 6 unidades de longitud. Y esta es una manera muy ágil de plantear este tipo de problemas. Para terminar, un último minuto en el que hacemos un ejercicio planteado de una manera un poco distinta. Hallar todos los puntos cuya distancia a este plano es de 8 unidades. Bueno, pues los puntos van a ser puntos genéricos x y z y lo que quiero es que la distancia del punto o de los puntos al plano sea igual a 8. Vamos a plantear entonces la ecuación, dado que las coordenadas x y z las vamos a sustituir aquí, nos vamos a quedar de la misma manera. O sea, x menos y más 2z menos 1 en valor absoluto entre, y ahora sacamos el módulo del vector normal, que sería, si lo ponemos aquí, el 1 menos 1, 2. Pues como antes. 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nos queda valor absoluto de x menos y más 2z menos 1 entre la raíz de 6. Y eso queremos que sea exactamente de 8 unidades. Aquí se abren dos posibilidades. Por supuesto, en las dos, el raíz de 6 va a pasar multiplicando a la derecha. Como tenemos un valor absoluto igual a algo, caben dos casos. El caso en el que este 8 se queda positivo y el caso en el que el 8 se queda negativo. Y eso por culpa del valor absoluto. Luego, x menos y más 2z menos 1 sería igual a 8 raíces de 6, de manera que x menos y más 2z menos 1 menos 8 raíz de 6, si os fijáis, todo esto es un número, aunque no sea muy elegante, pero todo esto sería la d del plano. Igual a 0, este sería uno de los dos planos, mientras que el otro sería x menos y más 2z menos 1 y en la parte derecha menos 8 raíz de 6. Si lo pasamos a la izquierda, x menos y más 2z menos 1 más 8 raíz de 6 igual a 0. Y como veis tenemos otro plano aquí cuya d es esta. Luego tiene sentido que el conjunto de puntos que equidista de un plano, que va a ser este, ¿veis? Este es el plano del enunciado, pues los puntos que equidistan de 8 unidades, pues si 8 unidades es esto, el conjunto de puntos que cumple esa distancia es este plano. Pero es que hay otro que está también a 8 unidades hacia abajo. Por tanto, tienen que salir dos planos como ha ocurrido. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.